chicos de la comisión lo han hecho también, ¿no? Sin inconvenientes. Bueno, hoy vamos a terminar con sistemas de ecuaciones. Lo último que habíamos dado, ¿se está viendo ahí el teorema de Roger-Frobenius? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, llegamos a comentarlo en la clase pasada y vimos algunos ejemplos, ¿no? Que el teorema de Roger-Frobenius nos permite, sin necesidad de resolver el sistema, anticipar y clasificarlo según el tipo de solución en función de los rangos de las matrices A y A' o matriz ampliada. Si son iguales, el sistema es compatible, y si son distintos, el sistema es incompatible. Si a su vez, además de ser iguales, son iguales a la cantidad de incógnitas, el sistema es compatible determinado. Y si no, si son menores que la cantidad de incógnitas, el sistema es compatible indeterminado. ¿Está bien? Ya estuvieron viendo algunos casos con Lili, me acaba de decir, y los de la comisión 8 supongo que con Nair también. Yo había hecho algunos ejemplos, pero ya los vimos estos, ¿no es cierto? La clase pasada. Sí. Sí, porque me acuerdo que acá estuvimos viendo los distintos determinantes de 3×3. Así que Sí, bueno. me parece que sí, profe. Ah, bueno, perfecto. Esperen que hay alguien en sala de espera. Ahí lo admití. Segundo. Quiero ver si está... Sí, deshabilité la sala de espera. Bueno, ¿alguna duda, algún comentario con el teorema Roger-Frobenius? Seguimos para adelante. Simplemente una cosita que quiero aclarar, porque a veces nos genera confusión. Si yo tengo un sistema de... ¿Se ve ahí un archivo de Word? Sí, profe. Sí. Si tengo m ecuaciones con n incógnitas, ¿de qué orden es la matriz A? M por N. M por N. M por n, muy bien. Y la matriz ampliada, M por N más 1. muy bien. M por n más 1. Ahí está. Bien. El rango de A. No sabemos cuánto vale. Como mucho va a ser M. ¿Cómo sabes que va a ser M? No digo como mucho. Digo, Es menor o es igual lo que que M. sabemos. Es menor o igual que M y menor o igual que N. En realidad es menor o igual que el mínimo entre M y N. Sí o sí. O sea, si A es de 4×3, el rango de A es menor o igual que 3. Y si A es de 3×4, el rango de A es menor o igual que 3 también. O sea, es menor que la menor de las dos. ¿Está bien? Después, ¿cómo es el rango de A con respecto al rango de A', de la ampliada? Pueden ser iguales, y en caso de no ser iguales, ¿el rango de A puede ser mayor o menor que el de la ampliada? Puede ser menor. Menor. O eventualmente igual. Nunca Porque puede ser mayor. la ampliada siempre va a ser una... ¿Cómo fue la palabra? Va a ser más grande, va a ser más rectangular, por lo tanto siempre A va a estar dentro de... Va a ser una submatriz
A'. Claro, la matriz ampliada contiene a la matriz A. Con lo cual, si A tiene un determinado rango, es porque adentro de ella hay un determinante de una matriz de ese orden distinto de 0. Esa matriz también está dentro de A', la ampliada. Así que A' tiene por lo menos ese rango, pero eventualmente puede tener un rango mayor. ¿Y cómo es el rango de A? Con respecto a n, al número de incógnitas. ¿Puede ser mayor? Menor o igual. Menor o igual, muy bien. ¿Por qué aseguras que es menor o igual? ¿No puede ser mayor? Pusimos el mínimo arriba. O sea, Claro, eso mismo. Como es menor que el mínimo entre m y n, no es más grande que ninguno de estos dos. O sea, si yo tengo una matriz de 4 por 3, el rango tiene que ser menor o igual a 3, que es la cantidad de incógnitas. Y si es de 3 por 4, el rango tiene que ser menor o igual que 3, y a su vez resulta ser menor que 4. Estas consideraciones ténganlas en cuenta cuando analicen casos genéricos, ¿sí? Y ojo que a veces a la profesora titular le gusta en algún ejercicio poner que la matriz de coeficientes de un sistema de ecuaciones es de n por m. Y no pasa nada. ¿Cuántas incógnitas tiene este sistema así? M incógnitas. Con M N de ecuaciones. mamá. ¿Sí? Se cambiaron las letras, pero la idea sigue siendo la misma. Entonces, a no confundirse con eso, tengo n ecuaciones, con n de nene, con m incógnitas en este caso. ¿Sí? No me tiene, es lo mismo que si yo tuviera acá, en vez de m y n, r y s. R ecuaciones con s incógnitas. ¿Estamos? Pero estas reglas de que el rango de A siempre es menor o igual que el rango de A'. O sea, si yo tengo que el rango de A vale 3, no puedo decir nunca jamás que el de la ampliada es 2. Está mal, ya ahí le pifié. ¿Bien? Bueno, esas son algunas consideraciones para tener en cuenta, nada más. Y entonces, ahora, bueno, sistemas homogéneos, ya estuvieron viendo un poquito con Lili, pero yo aprovecho. Sistemas homogéneos, ¿cuáles son? Están todos igualados a 0. Las ecuaciones Claro, están o sea, igualadas son... a 0. Sí, pero ojo, las ecuaciones están igualadas a 0 porque el término independiente es 0, ¿eh? Porque alguien podría hacerme trampa y el término independiente pasarlo adelante. No. Tienen todos los términos independientes igual a 0, o sea, los términos que no tienen incógnitas están igualados a 0. ¿Qué particularidad tiene un sistema homogéneo? Profesor, disculpe, ¿Sí? ¿me podría dar un ejemplo de cuando el término independiente lo pasa para el otro lado? ¿Queda igual a nada? No, No. es que nunca se hace eso. Mirá, Ah, a ver, acá. Si alguien me quiere decir, mira, este vamos a hacerlo homogéneo, entonces el 4 lo paso a la izquierda a restar. El 15 lo paso a la izquierda a restar y el 10 lo paso a la izquierda a restar. Me quedaron todas igualadas a 0 y alguien podría decir, cuando está igualado a 0 es un sistema homogéneo. En realidad es más que eso, no es que esté igualado a 0, es que tengo todos los términos con incógnitas de un lado y los términos independientes, que son los que van del otro lado, valen todos ceros. ¿Sí? ¿Está bien? Lo que claro, quería falta, era... en el caso que nos den así, deberíamos resolver resolver los sistemas, igualarlos a 0 o a lo que sea bien, y luego, resolver, valga la redundancia, la ecuación. Claro, porque el tema es que la notación matricial de un sistema de ecuaciones, con la matriz de coeficientes, asume que del lado izquierdo de las ecuaciones quedaron todos los términos que tienen incógnitas, y del lado derecho los independientes. Entonces, ahí sí, el vector de los términos independientes, o la matriz columna de los términos independientes en un sistema homogéneo, es la matriz nula. ¿Sí? O sea que es cuando están igualados a 0, pero que quede claro que son los términos independientes, ahí los que valen 0, no es que los pasé para el otro lado. ¿Ok? Bueno, y entonces, ¿cuál es la particularidad de un sistema homogéneo? Siempre tiene solución.
siempre tiene solución. Muy bien. O sea, nunca va a ser incompatible. Y lo puedo ver desde dos puntos de vista. El primer punto de vista es que como están todos igualados a 0, si yo hago que las variables tomen valor 0, el sistema se cumple. O sea que al menos la solución nula, que es la que se llama solución trivial, la tiene. Entonces nunca va a ser incompatible, siempre tiene al menos una solución. Después dependerá de que resulte compatible determinado o indeterminado, que tenga solamente esa o que tenga infinitas soluciones. Y si en lugar de eso, bueno, acá este está resuelto por la matriz escalonada equivalente y me da que la solución es la solución trivial nada más. Es compatible determinado. Si lo quiero analizar por Roger-Frobenius, un sistema homogéneo, ¿qué ocurre? Miren la matriz A y miren la matriz ampliada. ¿Cómo son los rangos de la matriz A y la matriz ampliada? Van a ser iguales. Van a ser iguales. ¿Por qué motivo? Porque tenés todos ceros en los términos independientes. Sí, y entonces, al tener todos ceros en los términos independientes, ¿qué implica? Está bien lo que decís, ¿eh? Yo simplemente quiero que lo aclaremos para todos. Al tener Que todos tiene ceros... No me una columna suma nada el nula. cálculo del rango. ¿Cómo? Vamos despacito. La columna de ceros no me suma nada en el cálculo del rango, siempre porque me va a durar determinada. Claro, no me modifica nada, o sea, en la matriz... A ver, el otro que estaba diciendo algo, ¿qué me decía? No, yo decía lo mismo, que la última columna es nula, entonces no la contás. Claro, pero no es que no la cuento. Cada está muy bien lo determinante que vos saque decís con igual. eso me va a dar 0, entonces... Claro, o sea, en la matriz ampliada, las únicas submatrices con determinantes no nulos que voy a encontrar provienen de la matriz A. Ninguna va a tener una columna adicional de la ampliada. Entonces, si esta matriz, en este caso tiene rango 3, y chao, por más que le agregue no pasa nada. Pero si hubiera tenido rango 2, o sea, si el determinante hubiera valido 0, el de A, y tenía rango 2, no había modo de que combinando dos columnas de la matriz A con esta nueva columna, el determinante dé distinto de 0 porque es nula. Entonces, la matriz A, en el caso de un sistema homogéneo, sí o sí tiene el mismo rango que, perdón, la matriz ampliada sí o sí tiene el mismo rango que la matriz A, y por eso el sistema resulta siempre compatible. O sea que los homogéneos, ya sea que los analicemos por el tipo de solución, o que ya sea que los analicemos por Roger-Frobenius, nos dan siempre compatibles. ¿Ok? Bueno. Cuando tengo sistemas de la misma cantidad de ecuaciones con incógnitas, si el determinante de la matriz de los coeficientes es distinto de 0, entonces el sistema que obtenemos es compatible determinado, cualquiera sea la matriz columna que le pongamos como términos independientes. ¿Se entiende este teorema? ¿Alguien es capaz de explicármelo? O sea, está en el apunte, pero... Bueno, pero veamos, a ver, ahora viene la demostración, pero pensémosla antes, es muy sencilla. Si tengo un sistema de n ecuaciones con n incógnitas, la matriz es de n por n. Si su determinante es distinto de 0, ¿cuál es el rango de A? N. N, ya está. ¿Y el rango de A'? N. N también, porque A' es de n por n más 1. Su rango no puede ser más grande que n. Pero a su vez, el rango de A' sabemos que es mayor que el rango de A, que ya vale n. A ver si lo escribí acá, no me acuerdo. No lo escribí. Pero podríamos decir, por eso era lo de las igualdades estas. El rango de A' siempre es mayor que el rango de A. Si yo tengo que A es de orden n y A'
es de orden n A', de orden n por n. Se ve el Word, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, por un lado tengo que el rango de A' es mayor que el rango de A. Como el determinante de A es distinto de 0, entonces ya sabemos que el rango de A es igual a n. Por otro lado, el rango de A' siempre es mayor o igual que el rango de A. Y finalmente, el rango de A' es menor o igual que el mínimo entre n y n más 1. ¿Cuál es el mínimo entre n y n más 1? N. N. ¿No? Lo escribo acá por las dudas para que quede claro. N y n más 1. Bien. Con lo cual, el mínimo entre n y n más 1 es n. El rango de A' es menor o igual que n. Pero es mayor o igual que el rango de A. Que ya vimos que vale n. Entonces, si el rango de A' está entre n y n, el rango de A' vale n. Y es igual al rango de A, y es igual al número de incógnitas, por lo cual el sistema, cuando es de la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas, y el determinante de A es distinto de 0, el sistema es compatible determinado. Y no importa qué términos independientes le pongamos. ¿Bien? O sea, cualquier sea el término independiente, el sistema es compatible determinado. Solamente cuando el determinante es distinto de 0. Si el determinante fuera 0, el sistema puede ser otras cosas. Bien. Y además, si yo puedo escribir matricialmente A por X igual a B, X es el vector incógnita que queremos averiguar. Como el determinante de A es distinto de 0, A tiene inversa. Entonces, puedo multiplicar esta igualdad a izquierda por la matriz inversa de A. Y fíjense lo que ocurre. A la izquierda, por propiedad asociativa, me queda la matriz inversa de A por A. ¿Eso cuánto da? La identidad. La identidad. La identidad por el vector, la matriz columna X, ¿cuánto da? La matriz columna X. La matriz columna X. Con lo cual, si yo calculo la matriz inversa de A, tengo un modo fácil de obtener la solución de mi sistema de ecuaciones multiplicando la inversa de A por la matriz columna de los términos independientes. Y este es otro modo de resolver sistemas de ecuaciones cuando son cuadrados, o sea, la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas. Y además de ser cuadrados, cuando son compatibles determinados. O sea, el determinante es distinto de 0 para poder calcular la inversa de A. ¿Sí? Un ejemplo, este me parece que está en el apunte, sería este sistema. A es la matriz de coeficientes 2, 3, 4, menos 1, la matriz incógnita y la matriz de los términos independientes. Entonces, calculamos el determinante de A, me da menos 14, es distinto de 0. Párenme ustedes si hay algo que no se entienda. Entonces vamos a calcular la inversa. Para calcular la inversa de A, vamos a usar el método. ¿Cómo quieren calcular la inversa? Con el adjunto. Con el adjunto. Sobre todo en una de 2 por 2 es muy fácil calcular la matriz adjunta. Porque fíjense, el adjunto de este es este sin cambiar de signo. ¿Se acuerdan que para los adjuntos había que tachar filas y columnas? El de este es menos 1, sin cambiar de signo. Y el de menos 1 es este sin cambiar el signo. Tacho fila y columna, me queda este. O sea, ese es el determinante, pero el determinante es ese mismo número. Después, el adjunto de 4, que está en la posición 1, 2, yo tengo que tachar fila 1, columna 2, me queda 3. Y va cambiado de signo. Y el adjunto de este, tacho fila y columna, me queda 4 y también va cambiado de signo, porque es menos 1 a la 2 más 1, 3. Con lo cual, fíjense que rápido uno calcula la matriz de los adjuntos, luego la transponemos, y luego hacemos la matriz de los adjuntos
por 1 sobre el determinante, y ahí tenemos la matriz inversa. En una de 2 por 2 es bastante fácil. Conclusión, la solución de mi sistema de ecuaciones es la inversa de A multiplicada por la matriz de los términos independientes. Si hacen la cuenta da 2 y menos 3. Si verificamos, 2 por 2, 4, 4 por menos 3, menos 12, 4 menos 12, menos 8. Y acá 2 por 3, 6, menos 3, queda más 3, 9. Bien, entonces, este es un ejemplo de otro método para resolver un sistema de ecuaciones cuando es cuadrado, si no nos sirve, o sea, la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas, y además el determinante es distinto de 0. ¿Les parece mejor o peor que el método, por ejemplo, de encontrar la matriz escalonada reducida equivalente? Y mejor. ¿Mejor por qué? ¿Cuesta menos trabajo hacer esto que La de 2 agarrar por esta? 2. Y no sé, todas esas multiplicaciones, no sé, depende de la... Claro, yo estoy de acuerdo con lo mismo. No sé si es menos trabajo. Pareciera que el trabajo es equivalente. O sea, lo que me ahorro en hacer operaciones elementales me lo gasto en encontrar la matriz de los adjuntos. Acá sale fácil, pero también en uno de 2 por 2, ¿cuántas operaciones elementales tengo que hacer para terminarlo? 4 como mucho, en el peor de los casos. ¿Saben cuándo este método es muy bueno? Cuando yo tengo este sistema de ecuaciones y con los mismos coeficientes tengo que resolverlo para distintos términos independientes. Imagínense, por ejemplo, que esto es un modelo de algún proceso económico o productivo y que en los términos independientes van cantidades que varían mensualmente y en cambio en los coeficientes no, son siempre los mismos, y entonces tengo este sistema igualado a menos 8, 9, después tengo el mismo sistema igualado a 3, 5, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hago? Calculo una sola vez la matriz inversa y después la voy multiplicando por los distintos términos independientes. Menos 8, 9, 3, 5, etcétera, etcétera. Cuando tengo que hacer eso, este método es muy piola. ¿Sí? Porque el esfuerzo que hago en calcular la matriz inversa es como que después lo aprovecho para resolver múltiples sistemas. Entonces, en ese caso, este método, ahí sí conviene. ¿Ok? Bueno, a ver qué me están poniendo. Claro, si en el parcial, si en el parcial dijera, ¿cuánto da esto en función de estos B, estas matrices B? Bueno, resolvemos una sola vez con esto y después empezamos a multiplicar. En vez de hacer... Exacto, exacto. O, por ejemplo, hay veces, ustedes vieron que con Excel pueden trabajar con matrices y obtener matrices inversas y demás. Entonces, por ahí yo resuelvo con los métodos tradicionales, pero en Excel cargo la matriz A, calculo la inversa muy fácil, sea del orden que sea, calculo la inversa de manera muy sencilla, y después resuelvo el producto y obtengo la solución con Excel muy fácilmente y chequeo los resultados que hice. ¿Bien? Bueno, este es un método entonces. Otro método para cuando el sistema es de la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas es el que se conoce como regla de Cramer. También exige que la matriz A sea cuadrada y que su determinante sea distinto de 0. Y esta regla, que es la regla de Cramer, trabaja con lo siguiente. Dice, armo la matriz de los coeficientes y además armo, si tengo n incógnitas, armo n matrices, que las llamo A, X sub I, en donde para cada incógnita cambio en la matriz A la columna de esa incógnita por la columna de los términos independientes. Acá estaría hecho así, fíjense.
Este es el ejemplo. Esta es la matriz A. Las incógnitas son X, Y y Z. Entonces, ¿es de 3 por 3? Sí, la matriz A es cuadrada. ¿El determinante vale 3 es distinto de 0? Sí. Entonces, el método de Cramer me dice, calculate o armá estas tres matrices. Para la X, reemplazá la columna de X por los términos independientes, 6 menos 4, 7. Las demás quedan tal cual. Para la Y, lo mismo, pero reemplazando la columna de Y por la de los términos independientes. O sea, en la matriz A, reemplazo primero esta columna, después vuelvo al original y reemplazo la segunda columna, y después vuelvo al original y reemplazo la tercera columna. ¿Eso se entiende? Sí, profe. Perfecto. Bueno, y entonces lo que me dice el método es que el valor de X es el determinante de esta matriz dividido el determinante de A. Calculan, acá yo ya los calculé aparte, me da 75 sobre 3, 25. El valor de Y es el determinante de la matriz cuando reemplazo la columna de Y sobre el determinante de A. Y el valor de Z es el determinante de la matriz cuando reemplazo la columna de Z por la de los términos independientes sobre el determinante de A. Obvio que el determinante de A no lo calculo 3 veces, ¿no? Ya lo tenía calculado, lo pongo acá directamente. Y en cambio sí voy a tener que calcular este determinante, este otro y este otro. ¿Sí? Este método también está piola. Lo que pasa que, bueno, me exige calcular 3 determinantes de 3 por 3 en este caso. No sé si es menor esfuerzo que resolver por operaciones elementales. Habría que ver. Pero es un método válido. Habría que ver los ceros y los unos que tenés dando vuelta y tal vez calcular tres matrices de 3×3. Lo que pasa es que cuando tenés ceros y unos te sirven tanto acá como en el de operaciones elementales. Así que yo creo que se compensa el esfuerzo. Pero bueno, son distintos métodos y además, vuelvo a lo mismo. Si yo tengo una manera fácil de calcular los determinantes, esto en Excel lo resuelvo en 2 segundos. Porque copio la matriz A y después la vuelvo a copiar reemplazándole las columnas correspondientes y después calculo los determinantes y hago las cuentas. Y aunque no sea mi método definitivo, es un muy buen método para verificar con una herramienta que calcula determinantes al otro método. Porque si no obtengo la misma solución es porque me equivoqué en algo. ¿Sí? Entonces, ¿se entendió el ejemplo? ¿Alguna duda? ¿Qué pasa si la matriz B es nula? No pasa nada, lo que pasa es que si la A... Está buena la pregunta. A ver, o sea, vos te referís acá a los términos independientes. Claro, sí, sí. Muy bien. Antes de intentar resolverlo, si esto es 0, ¿en qué se convirtió este sistema? En un sistema homogéneo. Homogéneo. ¿Qué tipo de solución tiene? Podría tener trivial. A ver, si es un sistema homogéneo, es compatible seguro. Puede ser determinado o indeterminado. Pero, si estoy analizando Cramer, es porque el determinante de A es distinto de 0. Entonces, este sistema homogéneo, o sea, un sistema homogéneo AX igual a 0, con A cuadrado, o sea, la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas. Si A, su determinante es distinto de 0, ¿cómo es el sistema? Cuadrado con determinante de A distinto de 0. Compatible, determinado. La única solución que tiene, por ser homogéneo, es la trivial. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bien. ¿Se condice esto con lo que me va a dar Cramer? No necesito hacerlo Cramer. Pero si yo quisiera hacerlo, ¿qué haría? Serían todos ceros acá. Entonces, por ejemplo, me quedaría 0, 0, 0. Cuando pongo el determinante de esa matriz acá, ¿cuánto me da? 0. 0, porque tiene una columna nula. Entonces me va a dar 0 acá, con lo cual la primera solución es 0. Me va a dar 0 acá, porque le pongo una columna nula acá, y la solución es 0. Y me va a dar 0 acá, y la solución es 0. O sea, tengo la solución trivial. 0, 0,
0. Con lo cual, cuando el vector B en Kramer es, cuando la matriz columna B es nula, el sistema sirve. Lo que pasa que no lo voy a calcular. O sea, si esto es un sistema homogéneo, y yo ya sé que la matriz A es cuadrada con determinante distinto de 0, ya sé que es compatible determinado y que la única solución es la trinidad. Kramer no lo contradice, pero no estaría bien que yo me ponga a resolver Kramer. Acá porque estamos chequeándolo para ver qué es lo que pasa. Pero en realidad, demostraría que sé si me planto acá y digo, no, chao, compatible determinado, solución trivial es esta y no necesito averiguarla. ¿Ok? Pero está muy bien la pregunta. Fíjense entonces, el enunciado de Kramer me dice que si el sistema es con igual cantidad de ecuaciones que de incógnitas, esto está dicho al ser A una matriz cuadrada, con determinante distinto de 0, la solución es que el valor de cada incógnita es el determinante de la submatriz cuya columna, la que corresponde a esta incógnita, se reemplazó por los términos independientes, que es lo que viene dicho acá, dividido el determinante de A. ¿Ok? Bueno, esta es la regla de Kramer. Recuerden que sirve solamente para igual cantidad de ecuaciones que de incógnitas. Y hay un pequeño truco o adaptación que se hace cuando tengo más incógnitas que ecuaciones. Y es la siguiente. Primero que nada, este sistema puede llegar a ser compatible determinado. No, No. ¿Por qué? tiene más incógnitas que ecuaciones. Sí, pero ¿y eso qué implica? Está bien, pero explícamelo con algo que lo verifique. Eh, Con teorema Roger-Frobenius vamos a verlo. ¿Cuánto vale el rango de A? Como mucho va a valer 2. 2. Menor o igual a 2. ¿Cuántas incógnitas tengo? 3. 3. Nunca va a ser compatible determinado. Puede ser compatible indeterminado o puede ser incompatible también, ¿eh? Ojo. Puede ser un sistema de 2 ecuaciones con 3 incógnitas incompatible. Fíjense. Lo voy a Imagino escribir por acá si es principio que... que sí, pero pasa que ahí en el ejemplo no se ve. Bueno, pero es común que en los exámenes a veces les pidan algún ejemplo de eso rápido. Miren este sistema. Y después van a decir, x más y más z igual a 3. X más y más z igual a 4. 2 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Cómo es este sistema? ¿Puede ser compatible? No, No. ¿Por qué? porque la parte de las incógnitas son iguales y los términos sin incógnitas son distintos, entonces no te daría nunca. pero no puede A tener los ver, mismos valores en la primera ecuación que en la segunda porque te dan distintos resultados. claro, esa es la explicación sin saber nada de matrices ni de nada. Yo digo, si agarro 3 números y sumados dan 3, no pueden esos mismos 3 números sumados dar 4. ¿Está bien? Lo que me está diciendo de que la parte de las incógnitas es igual y la parte de los términos independientes es distinto, es como decir, si acá tomé la misma ecuación, acá no la puedo cambiar. Porque además, fíjense qué pasa. Si yo pongo la matriz bueno, voy a escribir así. No.
Mira. La matriz es 1, 1, 1, 3, la ampliada, 1, 1, 1, 4. ¿Bien? Cuando yo tome la matriz A, que es hasta acá, ¿qué rango va a tener? 2. ¿Puede tener rango 2 la matriz A, que llega hasta acá? ¿Hay algún determinante de 2 por 2 distinto de 0? No, no, no. No. Así No, que el señor. rango de A vale 1. ¿Por qué? Y porque justamente son iguales acá. Entonces el rango de A vale 1. ¿Y el rango de A' cuánto vale? 2. 2. Porque, por ejemplo, me agarro esas dos columnas, la de la derecha, 1, 1 y 3, 4, y el determinante es 4 menos 3, 1. Así que acá tengo que el rango de A vale 1 y el rango de A' vale 2. Son distintos, incompatibles. O sea que un sistema de menos ecuaciones que de incógnitas puede ser incompatible. Lo que no puede ser nunca es compatible determinado. Porque en caso de ser compatible, siempre van a ser menor los rangos que las cantidades de incógnitas, ¿sí? Ese tipo de cuestiones vale la pena analizarse. Lo mismo que si yo agarro esta ecuación y la multiplico por 2. 2, 2, 2, y 2 por 3, 6. Si lo dejo así, el sistema es compatible indeterminado. Ahora, si le encajo un 7, tengo el mismo problema que hoy. ¿Por qué? Porque si tengo 3 números que sumados dan 3, cuando sumo el doble, sumado tiene que dar 6, no 7. Y eso se pone de manifiesto acá, que si yo pongo 2, 2, 2, 7, cualquier subdeterminante de 2 por 2 que tome en la matriz A, su determinante vale 0. En cambio, si tomo esta columna y esta cuando es ampliada, el determinante de 2 por 2 da distinto de 0 y el rango es 2. ¿Ok? Bueno, entonces, volvamos a este sistema. No lo puedo hacer por Cramer. ¿Por qué no lo puedo hacer por Cramer? Porque Cramer es para sistemas cuadrados, ¿sí? Y además que tengan determinante no nulo. Pero hay un pequeño truco que se hace que es, convirtámoslo en cuadrado. O sea, yo ya sé que este sistema o es compatible indeterminado, tiene infinitas soluciones, o es incompatible. Entonces, si yo miro, por ejemplo, la matriz de los coeficientes de x y de y, 2, 1, menos 1, 1, veo que el determinante es distinto de 0. O sea que ya sé que A tiene rango 2. A' también va a tener rango 2. Yo ya sé que este sistema es compatible y entonces es indeterminado. Sabiendo que es compatible e indeterminado, agarro la tercera incógnita y la paso al lado de los términos independientes. O sea, al otro lado de la igualdad. Y manejo esto como si fuera un sistema de dos ecuaciones con solamente dos incógnitas, x e y. Armo la matriz de los coeficientes, que le ponemos estrella para saber que no es los coeficientes de mi sistema real, sino que es del sistema acomodado. Este B estrella es un vector de términos independientes muy particular, porque tiene una variable metida ahí adentro. Pero, si el determinante que me quedó acá en x e y de coeficientes es distinto de 0, yo le puedo aplicar Cramer ahí, y entonces digo, para la variable x, reemplazo su columna por los términos independientes, que tienen z. Para la variable y, reemplazo su columna por los términos independientes, que tienen z metida ahí. Y después digo que x es el determinante de esta matriz, dividido el determinante de a. Y acá me aparece la z. 1 menos z por 1, menos 3 más z por 1. Me queda una solución en términos de z, y lo mismo me pasa para y. Me queda una solución en términos de z. Y entonces, ¿qué digo? El sistema es compatible indeterminado. Dándole valores a z, obtengo los valores de x y de y. Lo mismo que hubiera hecho si hubiera hecho operaciones elementales. Que me hubiera quedado una matriz escalonada reducida con dos elementos principales, y entonces yo hubiera mandado la z al otro lado de la desigualdad.
hago lo mismo, pero me auxilio en Kramer. Lo que necesito es que cuando despejo dos variables del lado izquierdo, la matriz de coeficientes de ellas tenga determinante distinto de 0. ¿Está bien? ¿Se entendió? Este es un modo indirecto de utilizar la regla de Kramer en un sistema de ecuaciones que tiene menos ecuaciones que incógnitas, o sea que no es cuadrada. ¿Alguna duda? ¿Están ahí, chicos? Sí, sí. Sí, profe, estamos ¿Sí? acá. ¿Se entiende? Bueno, una pregunta. En vez de haber mandado Z, ¿podría haber mandado X para este lado o Y? Sí. Sí, es lo mismo. Lo único que necesito es que lo que quede acá, su matriz de coeficientes, tenga determinante no en 1. O sea, a ver, por ejemplo, si este sistema hubiera sido así, seguía siendo compatible determinado. ¿Por qué? Porque yo cuando tomo los coeficientes, agarro estas dos columnas y el determinante de 2 por 2 es distinto de 0. Pero, lo que sí, no se me ocurra pasar el término en X para la derecha. Porque me queda I más Z e I más Z. ¿No? O paso I o paso Z para la derecha. Pero nunca X, en este caso. ¿Bien? Sí, profe. Bueno. Y con esto terminamos con todos los temas que tienen que ver con sistemas de ecuaciones. O sea, ahora lo que viene después de esto es practicar mucho, ejercitarse, ver distintas variantes y sobre todo ir pensando siempre los tipos de solución que tengo en términos de cómo son los rangos de las matrices, etcétera, etcétera. ¿Sí? Yo no quiero ponerme a resolver ejercicios específicos de la práctica porque esos están buenos que los resuelvan ustedes. ¿Por qué? Porque yo me ejercito y aprendo cuando el ejercicio lo hago yo. Si a mí me dan todos los ejercicios hechos, no tiene mucha ventaja. Entonces, más vale traten de hacerlos, y si después tienen dudas, ahí sí las charlamos, les tiramos alguna pista o lo que sea. Lo que sí, podemos conversar ahora, en esta última parte. La próxima clase vamos a empezar con... A ver, déjenme ver qué es lo que viene. Un segundito. Espacios vectoriales. Espacios vectoriales es el siguiente tema. ¿Sí? Y ahí Pensé que ya las nos transformaciones. ¿Cómo? No, que lo tenía ordenado al revés. Pensé que las transformaciones No. lo que seguía. No, porque ¿sabés qué? Mira, espacios vectoriales es la práctica 9. Ahí lo puse el apunte. Son 12 paginitas, no es largo, pero nos metemos en la parte más abstracta de la matemática. Más abstracta en el sentido de algunas cosas que vemos que más o menos se van cumpliendo, las generalizamos. O sea, algo que vemos que se cumple en dos conjuntos distintos, lo generamos a un montón de conjuntos para demostrarlos una única vez. Cuando lean la primera parte del apunte, arranca diciéndole que un espacio vectorial tiene que cumplir con todas estas cosas. Bueno, piensen primero que nada en los vectores. ¿Vieron los vectores del colegio secundario? Los vectores que usábamos en física para las fuerzas. ¿Sí? Y que se podían sumar y que el resultado era un nuevo vector, etcétera, etcétera. Piensen en eso como base para tratar de entenderlo. ¿Sí? Viene primero espacios vectoriales y después viene transformaciones lineales, porque las transformaciones lineales, y espera que estoy buscando el apunte, así se los comento. Es este, si no me equivoco. Las transformaciones lineales no son más que funciones que van de un espacio vectorial a otro. Así que necesito primero saber qué son los espacios vectoriales. ¿Ok? Espacios vectoriales nos va a llevar 3 clases y transformaciones lineales nos va a llevar 3 clases también. O sea, son 6 clases teóricas las que nos estarían quedando pendientes para completar todos los temas de la materia. Y dentro de sistemas de ecuaciones, lo que viene ahora es una aplicación
a un modelo que probablemente ustedes en alguna materia de economía hayan visto, que es el modelo de Leontief, ¿sí? O modelo insumo-producto. Entonces, este apunte ya se los pusieron disponibles en el aula 24. ¿Cuál, profe? ¿El de Leontief? El de Leontief. Ah, yo no lo vi. ¿No lo han visto? Bueno, se los muestro nada más, porque después les va a aparecer. Este es acá. Es este. Modelo insumo-producto, modelo Leontief. ¿Sí? Y el mismo ejemplo que está hecho acá con la industria del acero y del carbón es el que yo les voy a comentar muy rápidamente, porque en realidad está todo explicado acá, ¿sí? Yo lo que quiero es aclarar alguna idea, nada más. ¿Vieron ustedes alguna vez el modelo de Leontief? No sé si será en microeconomía, macroeconomía, alguna de ellas. Sí, profe, en la curva de Leontief, en economía, si no me equivoco. ¿En Que economía? no, en finanzas públicas creo que un impuesto tenía un determinado monto en el que recaudaba más y luego esa curva comenzaba a bajar. Ahí me suena Leontief. No sé si se refiere a eso mismo, y antes que nada les recuerdo y aclaro, yo no soy economista, yo soy ingeniero en construcciones y doy matemática, así que probablemente no conozca bien como debería, o como sí lo sabe un economista, los fundamentos del modelo de Leontief. Pero lo que vamos a tratar de ver es cómo se aplica esto a un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, cuando ustedes vean el apunte van a ver que básicamente, bueno, dice que el modelo insumo-producto trata de ver el nivel de producción que tienen que tener en industrias para satisfacer la demanda total de un determinado producto. Y vamos con el ejemplo. Supónganse un modelo con dos industrias nada más, acero y carbón. ¿Sí? Entonces, tenemos acá los datos de esa industria donde tenemos que la industria del acero produce una determinada cantidad expresada en una unidad de medida, puede ser en una unidad monetaria, por ejemplo, acá, produce 1.200 unidades, puede ser millones de dólares, miles de dólares, lo que quieran. O toneladas también podría ser que se expresara. Pero como después habla de que se gasta, es mejor convertirlo a moneda. Y entonces dice, de las 1.200 unidades que produce la industria del acero, que es lo que está en la fila, se consumen del siguiente modo. La demanda final consume 500 unidades. La industria del carbón, que es otra industria que está en este modelo, consume 500 unidades. Y la propia industria del acero, de lo que ella produce, se reserva para propio consumo 200 unidades. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Sí. Bien. Vamos a la industria del carbón. La industria del carbón acá está produciendo 4 y 2, 6 y 9, 15. 1.500 unidades. Y esas 1.500 unidades se consumen. 400 las consume la industria del acero. 900 las consume la demanda final, los usuarios. Y 200 unidades las consume la propia industria del carbón. Entonces, es muy importante ver que en el modelo de Leontief, en esta matriz, la fila muestra cómo se consume lo que produce cada una de las industrias. Lo que produce el acero, cómo se consume, cómo se reparte en la economía, ¿sí? Y lo que produce el carbón, cómo se reparte su consumo. 900 a la demanda final, 200 a la propia del carbón y 400 a la del acero. ¿Bien hasta ahí? La otra lectura que admite este modelo es por columnas. Porque por columnas, recién dijimos que del acero, 200 unidades las consumía la propia industria del acero. Y del carbón, 400 unidades las consume la industria del acero. ¿Qué quiere decir? Que en la columna estoy viendo todo lo que va consumiendo la industria del acero. La industria del acero consume 200 unidades de acero, 400 unidades de carbón, 600 unidades de otros insumos, que acá no están detallados porque nos estamos enfocando en el acero y en el carbón. ¿Está bien? Entonces, tenemos doble lectura. Leo por fila y es
lo que produce cada industria, cómo lo consumen las otras. Leo por columna y es lo que consume cada industria, de ella y de las demás. Y una premisa importante, que yo no la comprendo de todo, pero ustedes que son economistas o estudiantes de economía quizás la comprendan o se las vayan a explicar, es que todo lo que consume el acero, perdón, todo lo que produce el acero, que son 1.200 unidades, equivale a todo lo que consume. Fíjense, 600 más 400.000 más 200, 1.200 unidades. Quiere decir que todo lo que produce y por ende le ingresó, lo gasta en todo lo que consume. Me imagino que por ahí, acá dentro de estos otros, habrá algún tipo de ganancia. No lo conozco. Claro, sí, Esta es una de las este es el premisas. supuesto de beneficios nulos. Ah, bueno, Todos los perfecto. costos implican las ganancias de todos los participantes. Ah, bueno. Perfecto. Bueno, entonces, lo que este modelo se plantea es, si la demanda final aumentara 100 unidades, ¿cuánto debería producir la industria del acero? Perdón, 100 unidades de acero, ¿no? Acá la industria del acero está produciendo 1.200 unidades. Si la demanda final pasa de 500 a 600, a ver si lo tengo acá, a 600, ¿cuánto debería producir el acero? Antes producía 1.200. Para satisfacer 600 acá. ¿Qué dicen? Es tramposo eso, porque uno pensaría inmediatamente en 1.300, pero si, Claro. si acero y carbón son una proporción de la producción y no son valores fijos. Bueno, ahí está el tema, que Leontief supone que la cantidad gastada en cada insumo por cada dólar del producto es fijo. Eso es lo que significa para Leontief que la estructura básica de la economía permanece igual. Y ahora vamos a ver de qué se trata. Pero la idea es la siguiente. Si yo tuviera que satisfacer una demanda de 600 como demanda final, lo primero que uno dice es, bueno, en vez de hacer 1.200, que el acero haga 1.300. Al hacer 1.300, él es probable que necesite consumir un poco más de acero y un poco más de carbón. ¿Por qué va a seguir consumiendo lo mismo cuando hace más producción? Entonces, y si él consume un poco más de acero y un poco más de carbón, ya no me alcanza con hacer 100 unidades más acá. Además, al consumir más carbón, el carbón va a tener que producir más. Al carbón tener que producir más, va a consumir más acero y más carbón. ¿Ven cómo empiezan a entrar en juego todas las variables? Y entonces, lo que asume Leontief para esto es, la estructura de la economía permanece igual. ¿Qué quiere decir? Que las proporciones que gasta cada industria se mantienen. O sea, el acero de los 1.200 que gasta 200 en acero, que 200, ¿cuánto es de 1.200? ¿Qué proporción? ¿Un décimo, un quinto, un cuarto? Un sexto. Un sexto. O sea, esto lo que me dice que el acero siempre va a gastar un sexto de lo que gaste en acero. Y el acero siempre va a gastar 400 sobre 1.200, ¿cuánto es? Un tercio. Un tercio. Siempre va a gastar un tercio de lo que gaste en carbón. Y siempre va a gastar un medio de lo que gaste en otros. Esto es lo que tiene que permanecer igual. Entonces, lo que hace Leontief es calcula esas fracciones que acabamos de calcular. Dice, pará. A ver, entonces, sumo cada columna, 1.200 es lo que gasta el acero, 1.500 es lo que gasta el carbón, y dice, entonces pará, de 1.200 gasta 200 en acero, eso es un sexto. Un tercio lo gasta en carbón y un medio lo gasta en otro. Si yo sumo estos tres, me tiene que dar uno. Y por otro lado, la industria del carbón, que produce 1.500 de total, gasta 500 en acero, o sea, un tercio. Después gasta 200 en el propio carbón. 200 sobre 1.500, 2/15.
y gasta 800 en otras cosas. 800 sobre 1500, 8 quinceavos. Estas proporciones, dice, se tienen que mantener. Entonces, bajo esa premisa de que estas proporciones se tienen que mantener, dice, bueno, a ver, cuando la demanda final de acero pase a 600 y la demanda final de carbón pase a 805, ¿cómo va a impactar esto? Y no sabemos. Sabemos ahora que las cantidades que hay que producir de acero y de carbón pueden cambiar. Pueden cambiar de modo tal que, ¿cuánto voy a tener que hacer de acero? Esa es mi gran incógnita. 1300, como dijimos al principio, no sé, en realidad voy a tener que producir de acero la cantidad necesaria para que la industria del acero consuma un sexto de su gasto en acero. Que la industria del carbón, consuma un tercio de su gasto en acero. Y que la demanda final sea satisfecha en este caso para 600. O sea que la cantidad de acero que voy a tener que producir va a ser igual a el consumido por la industria del acero, más el consumido por la industria del carbón, más el consumido por la demanda final. Y lo mismo pasa con la cantidad de carbón que voy a tener que producir. Va a ser igual a el carbón consumido por el acero, más el carbón consumido por la propia industria del carbón, más el carbón consumido por la demanda final. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Díganme, ¿cuánto va a ser la cantidad de acero consumido por el acero? Si sabemos que el acero gasta un sexto de su producción en sí mismo. Esto va a ser un sexto ¿de quién? Y un XA. De XA. Porque el acero gasta un sexto de lo que él gasta, y lo que él gasta es lo mismo que él produce. ¿Se acuerdan que vimos que esta de acá era lo mismo que la de acá? En la industria del acero. Ahora, díganme cómo calculo el acero consumido por la industria del carbón. La industria del carbón, ¿cuánto gasta en acero? Un tercio. Un tercio. Entonces, un tercio, ¿de quién? De quizá. ¿Por qué? El carbón gasta un tercio, ¿de quién en acero? De carbón, de la industria del carbón. Del carbón. Ahí está el chiste. Y es donde nos viene la trampita. Lo que gasta el carbón en acero es un tercio de lo que él produce de carbón, porque es lo que él gasta, el gasto de la industria del carbón. Más la demanda final de acero, que en este caso dijimos que va a pasar a 600. Esto, sumado, es lo que me tiene que dar lo que tiene que producir la industria del acero. Lo que consume la propia industria del acero, que depende de lo que produce, lo que consume la industria del carbón, que depende de lo que produce el carbón, y acá viene la trampa que se me mezclan las variables, más la demanda final. Bueno, lo mismo se hace para el carbón, ¿no es cierto? Sería un tercio de la del acero, más 2/15 de la del carbón, más 805. Y entonces me queda esta expresión. Lo que tengo que producir de acero va a ser igual a un sexto de la producción de acero, más un tercio de la producción de carbón, más la nueva demanda final de acero, que es 600 en este caso. Y lo que tengo que producir de carbón es un tercio de la producción de acero, porque el acero gasta un tercio de lo que él hace en carbón,
más 2 quinceavos de la producción de carbón, más la demanda final de carbón. Si entienden esto, ya tenemos un gran paso adelante. ¿Se entiende cómo quedan estas dos ecuaciones? Obvio que esto yo se lo estoy contando acá, después lo van a tener bien detallado en el apuntecito este de Leontief, ¿no? Lo que yo les estoy contando, acá son los mismos números, porque yo me copié este ejemplo. Acá está armada la matriz. Esta matriz se llaman coeficientes insumo-producto. Y acá está armada la suma esa que yo les acabo de mostrar. ¿Sí? Y lo que sigue es, bueno, esto escrito así, admite ser escrito en forma matricial. Me armo un vector, una matriz columna con las dos incógnitas, porque esto en definitiva es un sistema de ecuaciones con incógnitas, ¿no? Tengo dos ecuaciones y tengo dos incógnitas, la cantidad de producción de acero y de carbono. Nada más que las incógnitas todavía las tengo de los dos lados, pero no importa. Se escribe así esto. ¿Por qué? Porque quiero preservar esta matriz que ya me viene armada. Esta matriz es la matriz de coeficientes insumo-producto. ¿Sí? Son los coeficientes que relacionan los insumos de cada industria con lo que ellas mismas producen. El acero es un insumo para el acero que es un sexto de lo que ella misma produce. El acero es un insumo para el carbón y es un tercio, ese es su coeficiente, de lo que produzca la industria del carbón. ¿Vamos hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. Profe. Esta ecuación es bárbaro, perfecto. Esta ecuación matricial, que está acá de vuelta, si a esta matriz de los coeficientes de insumo-producto la llamamos A, nos queda, si X es el vector o la matriz columna de las cantidades producidas, nos queda X igual a A por X más, si esta es la demanda, 600 y 805, armamos la matriz demanda. ¿Está bien? Simplemente me quedo así. ¿Por qué? Porque como yo quiero averiguar estas cantidades, yo podría despejarlas de acá, ¿no? Acá despejar X sub A, o sea, juntar esto, y acá juntar X sub C y resolver el sistema. Pero queda mejor así. ¿Por qué? Porque acá tengo la matriz insumo-producto. Fíjense que ahora me traigo este término A por X al primer miembro. No puedo sacar la matriz X de factor común, porque acá tengo una matriz cuadrada A por la matriz columna X, y acá no tengo nada por la matriz X, y no puedo dejar un 1. Entonces se hace un pequeño truco. Tener la matriz X sola es lo mismo que tener la identidad por X. Y ahora sí, como la X está multiplicando a la derecha, la saco del factor común en la derecha y me queda la identidad menos A. Esta matriz identidad menos A es la que se llama matriz de Leontief. Es igual a la identidad menos la matriz insumo-producto. ¿Sí? Y se puede demostrar que esta matriz de Leontief tiene inversa, y entonces la incógnita, que es el vector producto, es igual a la matriz inversa de Leontief por la demanda final neta. ¿Bien? Y acá está resuelto el problema. Veamos en nuestro caso. Esta es la matriz de coeficientes, ¿se acuerdan? Vuelvo para que la vean. Esta, matriz de coeficientes de insumo-producto. ¿Sí? En realidad es la de arriba, ¿no? La de otros no se toma en cuenta. Fíjense que en esta no interviene la de otros. Entonces, la matriz de coeficientes de insumo-productos es esta. La matriz de Leontief es la identidad menos esta. Me queda esta matriz. Le calculamos la inversa. Con el método que quieran. Ya tengo la matriz inversa. Bueno, entonces ahora el vector producción, o la matriz producción, es la inversa de la de Leontief por la demanda final neta. Esto por esto
me da que las nuevas cantidades a producir son 1290 de acero y 1425 de carbón. Fíjense que haber aumentado 100 unidades la demanda final de acero, no aumentó en 100 unidades la producción neta de acero. La aumentó en 90, porque se reacomodaron algunas cosas. Además, porque se bajó la producción de carbón de 900 a 805. ¿Bien? ¿Se entendió la idea? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, sobre todo, es re importante entender esto. Cómo se arma la matriz de coeficiente insumo-producto y cómo la ecuación de las nuevas cantidades a producir tienen en cuenta lo que va a consumir cada una de las industrias, y eso es sus coeficientes insumo-producto por lo que ellas producen. O sea, entender que acá va XA, pero acá va XC. Acá va XA y acá va XC. ¿Bien? Después pueden terminar de leer los detalles. Es más, como yo ya sé que estos son los coeficientes que gasta cada industria en otros, una vez que tengo la nueva demanda, la nueva cantidad a producir, la multiplico por 1/2 y tengo el gasto en otros del acero. Y la multiplico a la del carbón por 8/15 y tengo el gasto en otros de la del carbón, que eso es lo que hace el apunte a lo último. Otros costos de la industria del acero y otros costos de la industria del carbón. Y algo que está muy bueno, ¿por qué Leontief, una vez que llegó acá, resuelve este sistema con el método de la matriz inversa y no lo hace por Kramer o por operaciones elementales? Porque lo deja preparado para que me vayan cambiando el vector de demanda final y ver distintas producciones. O sea, al haberme quedado así, yo digo, ¿y si ahora la demanda final fuera 550 de acero y 850 de carbón? Chao, cambio acá y hago la cuenta y saco las nuevas cantidades. O sea que yo puedo, una vez que calculé la matriz inversa de Leontief, calcular para muchísimos casos de distintas demandas finales. ¿Sí? Por eso el método de Leontief usa para resolver el sistema de ecuaciones el método de la matriz inversa. ¿Ok? Bueno. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario de esto? Yo después les paso las diapositivas de esto, pero de todos modos este ejercicio es el que está resuelto en el apunte de Leontief que ustedes van a tener en el O24, ¿sí? Simplemente por ahí está ordenado de algún otro modo, nada más. Y con esto terminamos. ¿Sí? Entonces, si no hay ninguna duda o comentario, organicemos algunas cositas. Primero, la próxima clase empezamos entonces con espacios vectoriales, que es el jueves. El martes siguiente seguimos con espacios vectoriales y en la hora de la práctica vamos a hacer el recuperatorio del parcial de teoría del primer parcial. Para los chicos de la comisión 8 no cambia nada, o sea, tenemos clase a las 2:30 de teoría como siempre. Y para los que no rindan el recuperatorio, no tienen práctica ese día, los de la comisión especial, los del grupo de promoción, y sí tienen teoría conmigo. ¿Sí? Entonces, entre jueves y martes y jueves de la semana próxima, estaríamos viendo espacios vectoriales. Y yo les mandé las correcciones de los que me tocaron corregir a mí hoy. Algunos me han hecho preguntas puntuales sobre algún ejercicio. La idea no es verla acá en la consulta, porque si no, no nos daría el tiempo. Entonces, yo les voy a tratar de ir respondiendo por mail cada una de las cosas que me han ido preguntando. Si hace falta, después hacemos alguna reunión adicional. Pero si no, yo denme un cachito de tiempo nada más y les respondo las cosas que me preguntaron por mail. ¿Ok? Bueno, nos vemos entonces el jueves que viene y empezamos con espacios vectoriales. Traten de leer el material porque se viene la parte más abstracta de la materia. Esto entra dentro de un capítulo del álgebra que se llama álgebra lineal. Entonces, traten de venir con alguna lectura previa que les va a facilitar entender un poquito más las ideas. ¿Sí? Bien, profe. Bueno, muy Nos bien. vemos. Nos vemos el Gracias. jueves. Hasta luego. Gracias, profe. Chao, profe. Chau, chau.